Muy buenas noches, amigos cinéfilos. Otra vez nos encontramos en nuestra cita de cada semana para conversar sobre el séptimo arte. En la emisión anterior tuvimos la visita de Patricia Ramos, autora del largometraje El Techo y la serie documental Memorias del Cine Cubano. Hoy tendremos la segunda parte de esta interesante entrevista y Patricia nos dará detalles acerca de la producción de esta serie que explora la relación de varias manifestaciones artísticas con el cine nacional y en especial del capítulo que dedicó a la literatura junto al guionista Fabián Suárez. Espero disfrutes de la entrevista y recuerda quedarte con nosotros hasta el final para disfrutar de nuestro Yoguel del Río. Muy buenas noches tengan todos. Esta semana terminamos la conversación que iniciamos la semana anterior con la invitada Patricia Ramos, realizadora, productora, guionista y una colega y una amiga de este programa, que siempre tendrá su espacio aquí en Te Invito al Cine para conversar, informarnos y decirnos de todo cuanto está haciendo, porque nos interesa mucho seguirle la pista, en este caso a todos estos realizadores que han venido haciendo un cine ya desde hace unos cuantos años, con nuevas propuestas estéticas, lenguajes, temáticas y puntos de vista. Fíjate, en este caso tenemos a Patricia, a quien le doy las buenas noches otra vez. Patricia llega a nosotros ahora mismo también con una experiencia interesantísima como productora, pero antes de hablar de todo este trabajo de producción ya en palabras mayores, yo me despedía el viernes anterior anunciando que hablaríamos sobre El Techo y sobre tu experiencia en un largometraje de ficción como guionista, como realizadora. A ver. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Nada, El Techo fue una experiencia grande, difícil, pero bueno, una experiencia que me ha dado muchas alegrías, la verdad. Y nada... ¿Por qué le dices una experiencia grande? Bueno, porque era un largo. Era más tiempo. Con todo lo que eso implica. Sí. O sea, un corto se acaba más temprano, tiene menos días de rodaje, menos días de todo, ¿no? Es un proceso más corto. Un largometraje es un proceso más largo y en el panorama cinematográfico un largometraje tiene mayor importancia. O sea, es inevitable, ¿no? Las personas a veces... Hay muchos grandes realizadores que hacen muchos cortometrajes, son cortometrajistas maravillosos, pero si no hacen un largometraje es como que se quedan como desdibujados, o sea, como hay mucha gente que no lo llega a conocer. ¿Tú crees que siempre es como el sumum de la aspiración de cualquier realizador, hacer un largo de ficción? Bueno, eso es como un sumum, ya que ahorita va a ser de otra generación, yo pienso, porque todo va mutando, ¿no? Ahora los sumum pueden ser otras cosas, ¿no? Está bien. Y hay gente que puede ser que el sumum sea hacer series, por ejemplo, que a mí me encantaría hacerlas también, ¿no? Qué bueno, Patricia. Sí, pero de ficción, por ejemplo, y también documentales, pero me gusta mucho la ficción.
Y nada, eso los sumos van cambiando. Pero bueno, mi sumo era como hacer... Llegar al techo. como llegar a un largo, porque era, o sea, sentía que necesitaba como hacer ese salto y nada, y que pensaba que estaba preparada para eso. Y bueno, ya lo Oye, tuviste lo la hice. suerte de dar con unos actores excelentes. Sí, sí. Entonces es que esto es bien importante. No sé si tú lo crees así. Para mí como espectadora, tener a actores que defiendan los personajes de una historia al nivel que lo hicieron estos jóvenes actores en El Techo, yo creo que tiene que haber sido muy reconfortante. Además de las excelencias en la escritura y en los otros rubros técnicos de todo el rodaje. Sí, no, la verdad que para mí fue una suerte encontrar a estos muchachos, a Emanuel, a Andrea y a Jonathan, o sea, que era como el trío maravilloso, y fue muy bueno, fue un proceso muy bonito. Hay muchos actores jóvenes talentosos, la verdad. Muchos, hay muchos. No hay obra ni trabajo para que ellos se luzcan, la verdad. Hay lo que empezar a hacer series. hay que tener dinero para producir, ¿entiendes? Muchas veces la gente se queja de que no, que hay problemas en el guión. Y yo digo, no, hay problemas en la producción. Porque si tú no produces, no puedes probar, no pueden salir talentos, no puedes... O sea, siempre entonces se le achaca el problema al guión, que es el que sale, el único que sale. Hay que hacer mucho, ¿Qué tiempo te llevó la escritura del Techo? A ver, El Techo es una idea antigua, o sea, es una idea de los 2000 y pico, y la vine a hacer en el 2016, o sea, por lo menos 10 años. No, pero a veces uno tiene una historia que tenía una sinopsis, la abandoné, hice un argumento, lo abandoné y de pronto, bueno, hice guión y bueno, ya estoy lista ahora para... En eso también me embaracé, parí, o sea, hay como unos paréntesis extraños de uno. También la mandamos a un montón de lugares y no se lograba financiar. Y ya con uno de los últimos ahí logramos financiar. Y bueno, fue así como una suerte de azar, porque ya yo estaba absolutamente desconsolada y pensaba que no lo iba a poder hacer nunca, ¿no? Una vez que tú terminas la filmación del Techo, o sea, era un reto, además de un deseo, de un sueño, hacer un largo de ficción. ¿Con qué te quedas de esta experiencia? Estoy hablando en términos profesionales, más allá de emocionales. ¿Con qué te quedas de esta experiencia que sin duda es, como tú dices, difícil, compleja y tal, para enfrentar momentos posteriores de lo que está haciendo Patricia como profesional ahora? ¿Qué te deja el Techo? Yo creo que El Techo deja la experiencia de la tenacidad. Yo creo que hay que ser muy tenaz y muy obsesivo para poder sobrevivir y para poder insistir en un sueño. El Techo era un sueño, entonces uno tiene que ser como muy insistente y muy tenaz. Y yo creo que eso es lo que te queda, y además eso no se te puede quitar, porque todos los proyectos son difíciles. Pero bueno, lo que uno tiene en favor, y también en desgracia, es que uno es como un vicioso terrible, ¿no? Ser cineasta y que te guste el cine y querer hacer cine, querer filmar, es de un vicio que es horrendo, porque no se te quita, eso no se calma. Y estás en un proyecto y estás visualizando otro y escribiendo otro y diciendo, ay, cuando tenga dinero voy a hacer esto y esto y esto, y entonces uno es como una gente así como muy soñadora, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que tener mucha tenacidad para poder sobrevivir a los continuos nos que vas a tener y a las continuas paradas que vas a tener y los tropiezos que vas a tener. O sea, porque son más los tropiezos, pienso yo, que los momentos como de felicidad. Entonces, ese momento de felicidad como que se abre un poco, ¿no? Pero bueno, nada, entre el vicio y la tenacidad y el sueño. Y la pasión. Y la pasión. Yo creo que eso me dejó el Techo, la reafirmación de que es por ahí el camino y que no hay de otra, ¿no? No hay otra opción. Yo creo que la tenacidad es una virtud en muchos sentidos, pero para ciertas especialidades del cine y de la producción
del audiovisual. Y estoy hablando de la producción, o sea, del hecho de convertirse en productor de un proyecto audiovisual, ser tenaz es como imprescindible. Entonces, esa herencia que te ganaste con el techo, me imagino que haya sido muy, muy importante para este trabajo que has asumido como productora, directora general, realizadora. Háblanos de este proyecto que yo pienso que tiene una importancia grandísima, que es un proyecto además muy reciente, y yo no quiero que se vaya el tiempo del programa sin hablar de Memorias del Cine Cubano. Dime qué cosa es todo esto. A ver, Memorias del Cine Cubano es un proyecto que ya no es proyecto, ya se filmó, ya se editó, estamos en el proceso de finalización. Y es una serie documental de 6 capítulos sobre la relación del cine y las artes, ¿no? 6 capítulos dirigidos por 6 directores diferentes, donde yo soy la directora general y Humberto es el productor. Humberto es el productor. El productor. Entonces, pero nosotros fuimos los que creamos la idea. ¿A que tú también pusiste tu mano de productor? Siempre. Y la producción siempre está muy cercana a mí. Claro. Y lo he hecho otras veces y uno tiene como la sensación, la mentalidad de productor no se le puede quitar, ¿no? A uno, porque uno tiene que tener un poco de conciencia de qué es lo que puedes hacer o no, ¿entiendes? El sueño es posible, pero el sueño tiene muchas tijeras por donde se corta de algún modo y se ajusta, ¿no? La tijera del dinero para ejecutar el proyecto. Exacto. ¿Cómo lograron ustedes en estos momentos tener disponibilidad económica para eso? A ver, esto es una invitación del ICAI. O sea, el ICAI, nosotros teníamos esta idea hace mucho tiempo, ¿no? De trabajar un poco sobre nuestro cine, ¿no? Y hacer algo sobre el cine, porque se ha hecho muy poco. Según Luciano, dice que se hizo una serie en la televisión en los 70 y pico, pero es algo de lo que no queda como recuerden, yo no las recuerdo, la gente no las recuerda. En el ICAI no se ha hecho nada así, o sea, hay muchos críticos que sobre papel escriben y todo, pero no se ha hecho algo audiovisual, ¿no? O sea, de crítica, así con algo sostenido, ¿no? Como una serie. Y bueno, nosotros teníamos esa idea con muchísimos más capítulos y estas cosas de sincrodestino, digo yo. El ICAI nos llama, nos convoca para hacer primero como un largo documental. Y nosotros dijimos, mejor que un largo documental, hagamos una serie documental. Y propusimos el tema. Entonces, yo creo que favorece mucho al proyecto ese concepto de serie documental. Sí. ¿Cómo no? Sí, y entonces nosotros pensamos también así, y entonces se armó desde ahí. O sea, yo escribí como los capítulos de qué iban, y después fue todo el proceso de ir buscando a la gente. ¿Tú escribiste sobre qué iban los capítulos? A ver, son capítulos que son sobre las artes, sobre la relación del cine y las artes, sobre literatura, que lo hice yo, sobre... Filóloga. Sí, te estaba tentada, ¿no? Como yo era la jefa, estaba tentada a ponerme otro tema, pero al final hice literatura, que me encanta, música, danza, plástica, arquitectura y carteles. Ya, y cuando ustedes convocan a directores a realizadores para asumir cada uno de los momentos de son 6, me dijiste que son 6, ¿fue bajo algún criterio o la convocatoria se expuso, se hizo pública? No fue pública, en el caso mío no fue pública, en el caso del proyecto de ficción de Fernando sí fue más abierta. Más abierta, porque tenían que escribir guiones. En este caso era contratar a un director para que haga un tema, o sea, ya el tema estaba, ¿no? En ficción tienes que construir la historia. Claro. Y entonces en este caso no, ya eso estaba construido, era como elegir el guía para construir ese capítulo, ¿no? Y
Y bueno, lo que quisimos fue que hubiera gente de diferentes generaciones, que hubieran 3 hombres y 3 mujeres, y hacer como una mezcla, darle oportunidad a gente que no había trabajado tanto en este tiempo de pandemia, o darle oportunidad a personas que tienen poca obra y ahora van a tener un poquito más, ese Y tipo. esta condición tuya de directora general del proyecto, supongo, explícame si me equivoco, que tiene también como un rol de asesoría durante todo el proceso de creación. Claro, sí, por supuesto. Y igual como parte de una idea De de supervisión uno, por y supuesto, por supuesto. No, y tenía como ciertas pautas estéticas en el sentido de que, por ejemplo, las entrevistas se iban a hacer en un set, o sea, no entre otras cosas, por estética y no invadir la casa de las personas en medio de un proceso de COVID, sino sacar a la persona a un lugar controlado, porque uno no sabe los entrevistados dónde viven, las condiciones que tienen, si tienen personas enfermas ahí adentro o no. Entonces era como, era una propuesta estética, también es una propuesta, el tiempo, que era 27 minutos, o sea, vean 27 minutos, que es la hora televisiva. Sí, y un inicio que iba a tener una voz en off, o sea, hay como varias cuestiones que son iguales a todos, ¿no? Los créditos iniciales los hizo Ivette Ávila y Ramiro, que son en animación, o sea, hay como cosas que son como parte del paquete, ¿no? Y que uno, por supuesto, está viendo y vigilando, ¿no? De algún modo hasta el final. De manera que entre los propósitos de este trabajo, además de atesorar momentos del cine cubano en todas estas expresiones, también es la oportunidad de visibilizar los talentos jóvenes, la obra de muchachos que están intentando también hacer audiovisual, hacer cine, y que este proyecto les da la posibilidad. ¿Ustedes tienen previsto de que eso siga creciendo después de estos 6? No lo sé, eso depende de los productores mayoritarios del ICAI, si le interesa seguir haciendo otra serie. Eso sería como lo ideal. Sería lo ideal, que eso continuara. Claro, porque hay muchos temas, hay muchas cosas que no se han hecho, y esta es como la oportunidad de pronto para poder visibilizar no solo las obras, sino también el estado de las obras. O sea, tenemos una deuda muy grande con el patrimonio fílmico cubano, que está en unas condiciones de deterioro bastante importantes. De manera que ese sería como una especie de super objetivo del proyecto. Por lo menos un objetivo mío. Sí. O sea, yo pienso que las grandes cinematografías se referencian a sí mismas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hacen los mismos temas una y otra vez. O sea, los temas no se agotan porque los puntos de vista pueden ser diferentes. Entonces nosotros, sin ser, no somos una gran cinematografía, pero sí somos una cinematografía importante. Entonces es como, ¿por qué no nos vamos a referenciar a nosotros mismos? O sea, es infinito el trabajo ahí. Es infinito, y la gente se muere y no se le hace una entrevista. O sea, hay mucha pérdida de memoria en ese aspecto, ¿no? Es algo que hay que hacerlo. Es que incluso el elemento anecdótico, muchas veces cuando enfrentamos este tipo de proyectos, siempre tenemos como... Siempre priorizamos el hecho de abordar temas más técnicos, más intelectuales, más de todos esos procesos que definen intelectualmente a un proyecto de este tipo. Sin embargo, todo cuanto ocurre, todo cuanto nos llevó al momento final de cualquiera de esas cosas, tener, por lo menos contado por otros, ya si no están las personas que protagonizaron esos momentos que en definitiva son el cine, el audiovisual en nuestro país, y que tenemos que guardarlo. El cine, no me canso de decirlo, es una de las grandes expresiones de la cultura de nuestro país,
y que además ha prestigiado nuestro país y su historia. Todo lo que podamos guardar, atesorar y tener, aunque sea contado por otros, pues es algo que yo pienso que le da una importancia muy grande a esto que ustedes acaban de que están casi terminando. ¿Cuándo se puede ver? ¿Cuándo? A ver, estamos terminándolo, o sea, ya está casi listo, pero estamos pendientes de gestiones por los derechos musicales, que eso también eso es un tema. Otro capítulo. Eso es otro capítulo. Pero bueno, pensando que todo va a resultar, todo va a estar bien, pero bueno, queremos tenerlo, por supuesto, todo en orden, porque no se puede estrenar hasta tener los derechos. ¿Se supone que el fin de eso es la televisión? El fin es la televisión, es internet, o sea, el fin es mostrarlo, que lo vea que se vea y que esté guardado como un testimonio, como un archivo de todo cuanto se ha hecho en el cine. Muchísimas gracias, Patricia. Estaremos aquí, yo me imagino que en otro momento, hablando del súper estreno de Memorias del Cine Cubano. Gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Mucha suerte para este proyecto y nosotros nos vemos la semana que viene en otro momento de Te Invito al Cine. Para los aficionados al thriller, ese género que algunos consideran tan norteamericano, y además para los que tengan una cierta tendencia a disfrutar de los thrillers hablados en español y ambientados en Argentina o realizados en Argentina, pues se hizo Distancia de Rescate, una de las películas habladas en español más importantes de este año, que se estrenó en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián más reciente. Allí no alcanzó ningún premio, pero eso no significa absolutamente nada, ya lo sabemos. Aunque los premios a veces nos sirvan para guiarnos, no siempre son la guía más adecuada. Distancia de Rescate la dirige Claudia Llosa, que disfrutó de fama continental a partir de su ópera prima Made in USA y de también una película llamada La Teta Asustada, que alcanzó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, nada menos, una distinción que pocas veces se alcanza un director latinoamericano y mucho menos una directora latinoamericana. En fin, Claudia Llosa es una consagrada y aquí se dedica a pulsar las claves del thriller, aunque siendo ella quien es, sobrina del famoso escritor, una mujer de origen peruano que vive en Barcelona, pero es de origen peruano y muy consciente de su origen, pues se ha dedicado a filmar una novela que fue un exitazo, una novela argentina que fue un exitazo editorial y que cuenta la historia de dos madres en paralelo, dos mujeres que establecen amistad en un periodo vacacional y que aquí hay que explicar ya el título. Distancia de Rescate es un concepto psicológico que tienen todas las madres para saber cuando el hijo es pequeño la distancia a la que tienen que mantenerse para sacarlo de cualquier aprieto. Es un concepto que yo no conocía, pero que es un hermoso título para una película que discursa al fin y al cabo sobre la maternidad, pero en los tonos de Claudia Llosa. Hay mucho de onirismo, hay muchos saltos en el tiempo, porque es un thriller de autor del que estamos hablando, y también hay una cierta atmósfera surrealista o fantástica que rige, como pasaba también en La Teta Asustada en algunos momentos de aquella película. Y esta película es una obra de autor, aunque hable del thriller, con la consiguiente emoción, el misterio, la intriga y todos los elementos o códigos que rigen este género. La película es una película diseñada también para las dos grandes actrices que lo protagonizan, la argentina Dolores Fonsi. La película ocurre en Argentina, tiene actores argentinos y es una coproducción entre Argentina, Perú, Estados Unidos, una serie de países como suele pasar en el cine latinoamericano de la actualidad. Y además de Dolores Fonsi está la española María Valverde, porque también entre los países coproductores está España. En fin, que es una película para actrices, es una película, un poderoso drama femenino con momentos surrealistas, como decía antes, y también marcada por la intención de ser una película atractiva para todos los públicos con los recursos del thriller, que si bien es una novedad en la filmografía de Claudia Llosa, no se puede decir que lo sea en el marco del cine latinoamericano, puesto que existen numerosos thrillers de muchísima calidad en el cine argentino, en el mexicano, en el brasileño. Y precisamente también el hecho de que sea thriller, tengo yo la impresión,
es mi opinión, de que ha pesado en la subestimación de algunos críticos. Otros han batido palma ante la película, pero otros empiezan con aquellos prejuicios de que el cine norteamericano no debe cultivar los géneros del cine norteamericano y que una película realizada en coproducción con tantos países europeos, en fin. Yo creo que sea cual sea el origen y el género de la película, la veremos en diciembre, Dios quiera, así sea, y en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. A lo mejor no tiene premios porque nuestros jurados en ese festival suelen padecer de ese mismo tipo de prejuicios, pero sí va a ser disfrutada, sin lugar a dudas, por la mayor parte del público. Distancia de rescate, la nueva película de Claudia Llosa. Por hoy ya me estoy despidiendo. Espero que hayas disfrutado junto a la cineasta cubana Patricia Ramos. Ten presente que en las semanas venideras estaremos recibiendo en nuestro set de grabación a otros involucrados en la serie documental Memorias del Cine Cubana. Yo te sigo esperando desde este espacio para poder decirte una vez más, te invito al cine.